Dios les bendiga, hermanos. Vamos entonces a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 36 al 47. Vamos a estar leyendo. San Juan 5, 36. ¿Ya todos se encontraron? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, honrando con ella al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a leerlo todo, pero ustedes me van acompañando también. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Vamos a estar cómodos. Bueno, en esta noche entonces el mensaje lo he titulado La bendición o el deleite de escudriñar las Escrituras. Entonces, como podemos ver, aquí hay un verso donde el Señor Jesús era el que estaba hablando, amén. Y Él está diciendo, escudriñad, el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras ocasiones yo les había comentado que pues una vez estaba yo tan cansada como de escuchar prédicas y que se controversiaran, ¿sí? De que el uno dijera no a lo que dijo el otro. Y entonces yo en oración le pedí al Señor, Señor, háblame. Y escuché como internamente un susurro que me decía, para eso están los evangelios. Ahí está consignado lo que yo dije. Entonces me tomé la tarea de empezar a leer los evangelios. Y cada vez que leo un pasaje, lo puedo saborear, ¿sí? Hay una bendición de que usted puede sentarse detenidamente y leer y escudriñar. Hacer como hace el animal rumiante, ¿cierto? Que ingiere el alimento, lo procesa, vuelve y lo saca, lo vuelve a procesar. Y eso es una bendición, poder escudriñar la palabra de Dios de esa manera. Entonces, aquí el Señor Jesús se estaba refiriendo a ¿quiénes? Yo mirando acá anteriormente en los versos anteriores, el Señor acababa de hacer un milagro sanando a un paralítico, ¿sí? Y lo sanó en el día de reposo. Y eso era un escándalo en ese tiempo, ¿cierto? Porque vemos que encima del Señor Jesús siempre estaban mirando los quiénes, lo que eran los fariseos, lo que eran los saduceos, todos buscando una ocasión para caer, ¿cierto? Y se supone que estas personas siempre estaban, ¿qué? Ellos estaban pendientes de las cosas de Dios, ¿cierto? Ellos se la pasaban leyendo las Escrituras, ¿cierto? Pero vemos que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, confrontó a todo este mundo religioso, ¿cierto? Porque muchas veces el religioso cree tener razón de todo lo que lee, lo que es, pero no lo vive,
¿cierto? Entonces el Señor Jesús vino a confrontar a ese tipo de gente, porque esta gente empezó a adquirir la tradición oral. Estuve buscando a qué se dedicaban los fariseos. Y los fariseos eran personas que conocían las leyes e instruían oralmente a las personas. Eran los conocidos rabinos, ¿sí? Y acá vemos cómo el Señor Jesús les dice que yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿sí? Y entonces sigue diciendo el Señor de que Él no recibe gloria de los hombres, ¿sí? Mas eso era algo que sí hacían estos personajes. Los fariseos siempre buscaban que les estuvieran diciendo rabí, rabí, o que todos se le inclinaran o que le hicieran como reverencia, ¿cierto? Pero el Señor Jesús no vino a buscar gloria de los hombres. Él venía a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Por eso nosotros cada vez que podamos elevarle una oración al Señor, decirle, Señor, haga tu voluntad, porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros podamos estar dispuestos a hacer la voluntad de Él. Amén. Aquí podemos ver, cada vez que yo leo un pasaje, empecé en el orden que nosotros tenemos la escritura, ¿sí? Porque esta escritura es la que está para nosotros en este tiempo. Empecé con el libro de San Mateo, empecé a leer la genealogía de Jesús, empecé a profundizar así. Y cada vez que yo veo que el Señor Jesús habla, el Señor Jesús dice, yo hago esto, hago aquello para que se cumpla lo que dice la escritura, ¿cierto? El Señor Jesús vino a cumplir la escritura, vino a cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que buscáramos un par de citas. Me tomo el atrevimiento de leerlas desde aquí, pero ustedes a la par van confrontando en sus Biblias. Vamos a leer San Juan. Bueno, ahí estamos. Lo que dice el versículo 46, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, ¿cierto? Entonces ahí el Señor les decía a esos estudiosos, a esa gente que se las creía saber todas, de que si ellos estuvieran aplicando la palabra, le creerían al Señor, ¿cierto? Pero vemos de que ellos estaban totalmente alejados. Nunca reconocieron, nunca le dieron crédito al Señor Jesús como lo que es Él. Amén. Por eso dice la palabra que a los suyos vino y no le recibieron. Pero gracias a Dios, porque no le recibieron, se nos abrió la puerta a todos nosotros. Amén. Y hoy podemos estar aquí por esos testarudos, digámoslo así. ¿Sí? Porque la salvación venía solamente para ellos, pero por su testarudez dejaron pasar al Señor y no le dieron la honra de vida. Amén. Vamos a estar leyendo el San Juan 1:45. San Juan 1:45. Bueno, vamos a estarlo leyendo desde el verso 43. Me llama la atención acá de que les estaba hablando de que los fariseos, los saduceos, que eran las personas relacionadas con el templo en ese tiempo, porque los saduceos eran los sumos sacerdotes, ¿sí? De la línea de los saduceos eran donde ministraban en los templos en ese tiempo. Entonces se supone que ellos tenían el conocimiento de la palabra, pero no la aplicaban. En cambio, vemos aquí en este verso una persona que sí estaba leyendo la palabra, escudriñando la palabra y que sí le había sido revelada la palabra. Veamos si dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces acá podemos ver de que mientras unos religiosos que estaban ligados a las Escrituras constantemente enseñándolas, ¿sí? Como les dije al principio, ellos se encargaban de pasar la tradición oral, enseñándole a los niños, porque la cultura judía normalmente siempre los niños pequeños los llevan a lugares especiales donde se preparan en la instrucción de la palabra, ¿cierto? Mientras que ellos desecharon al Señor Jesús y no lo reconocían como tal, aquí vemos un personaje que sí lo reconoció, ¿cierto? También leía las Escrituras porque él dijo: ay, este es del que habla Moisés, ¿cierto? Pero él sí tuvo la bendición, y la bendición que se llevó, porque el Señor le dijo que de ahora en adelante iba a haber ángeles descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, aquí vemos un contraste de los que se dicen saber mucho, pero no aplican, y de los que están allá en el anonimato, de pronto en donde quizás nadie los ve, pero sí están viviendo la palabra. Amén. Entonces, como para confrontarnos nosotros, examinarnos a nosotros, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? No necesitamos de pronto, sino es que el Espíritu Santo nos revele la palabra para que la palabra misma haga fruto en nosotros. Amén. Vamos a estar buscando otra cita, está en San Lucas capítulo 24, 44. San Lucas 24, 44. Y dice así, les leo a favor, ustedes verifican allá en sus Biblias. Amén. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una vez más podemos ver que el Señor citó las Escrituras, ¿cierto? El Señor no era independiente de las Escrituras. Él venía y les hacía recordar todo lo que ustedes han oído desde Moisés, ¿sí? Porque el Señor, como les había dicho en una predicación anterior, siempre había querido hacer una alianza, un pacto con el hombre, pero el hombre siempre había sido infiel, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor les recuerda todo lo que ellos han escuchado toda su vida acerca de las Escrituras, lo que decía. Y el Señor siempre estaba citándoles la palabra. Amén. Por eso Él nos manda que la escudriñemos, porque si nosotros la escudriñamos, podemos ver los misterios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer en San Lucas, ahí mismo, 24, 27. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Acá también les recuerda, ¿sí? De que recuerdan lo que las Escrituras dicen, recuerda lo que estaba escrito acerca de mí. En el anterior que leímos decía los profetas y los salmos. Vemos que los salmos hablan mucho acerca de lo que el Señor Jesús iba a sufrir, ¿cierto? De todo lo que él iba a pasar.
Pero la gente, como siempre, como todo religioso, leen, pasan de largo y no entienden. Cuando a ellos les vino la visitación, no la percibieron, porque estaban solamente leyendo unas líneas y no había sido como revelado. Lo mismo dice el verso San Lucas 24:32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Una vez más, el Señor compartiéndole las escrituras, ¿cierto? Bueno, vamos a leer ahora otro verso. Estamos verificando citas donde vemos cómo el Señor Jesús le citaba la palabra a todo momento. Amén. Y buscamos la cita de San Mateo 5. San Mateo 5. Verso 17. Y les decía así Jesús una vez más. Y nos dice en esta noche, ¿cierto? Porque la palabra es viva, es aplicable para todo momento. Entonces les dice así Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Podemos ver lo que les decía, ¿cierto? De que el Señor no estaba contento con la obra de los escribas y los fariseos. Ellos creían estar en pie delante de Dios, pero acá estaba el Hijo de Dios. Y Él mismo, cuando empezamos leyendo, en el capítulo que inicialmente leímos, decía, yo no los juzgo, ¿sí? Los va a juzgar Moisés, ¿cierto? Porque el Señor solamente venía a repetirles lo que ya habían escuchado. Lo mismo vamos a estar leyendo en San Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una vez más, la palabra de Dios. Vamos a leer San Mateo 12:3. Estamos como en una batalla bíblica, hermanos. Esto me recuerda cuando estaba pequeña y nos ponían a buscar citas. Pero es que si no acudimos a la palabra de Dios, ella misma nos habla, ¿cierto? No necesitamos, como dice la palabra, fábulas de viejas, sino la misma palabra, ¿cierto? Nos edifica. San Mateo 12:3 podemos ver, acá dice, pero acá el subtítulo dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Es un caso más que pasaba. Los discípulos de Jesús violando otra vez el día de reposo y la gente escandalizada, ¿cierto? Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías a los inocentes? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, como les venía diciendo, estaba Dios mismo en medio del pueblo y ellos ni enterados se daban. Solamente lo que hacían era señalarlo y juzgarlo, decirle,
está como es, diciendo blasfemia porque se está autocatalogando hijo de Dios, ¿cierto? Eso era lo que ellos hacían, señalar y juzgar. Vamos a buscar otro verso. San Mateo, capítulo 26, versículo 54. En toda la palabra que hemos leído, hemos visto cómo el Señor les recuerda lo que dice la Escritura. Amén. Mateo 26, 54. Dice así la palabra de Dios. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Y entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una vez más, el Señor diciendo que Él venía a cumplir la Escritura. Amén. También podemos ver de que más adelante los seguidores de Jesús, por ejemplo, podemos ver cómo han seguido esta instrucción. El Señor nos manda a escudriñar la Escritura. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Estamos leyendo unos pasajes donde estamos viendo cómo el Señor le citaba las Escrituras. El Señor siempre ha estado pendiente de las Escrituras, de cumplir las Escrituras. ¿Y por qué no nosotros? Yo, mientras buscaba y leía, yo decía, y nosotros ahora tenemos esta Escritura. Y nos dice muchas cosas que van a suceder y que están sucediendo. Y nos pasa los mismos de ese tiempo que muchas veces criticamos. Porque muchas veces decimos, uy, no, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo hubiera sido un fiel seguidor de Jesús y yo no lo hubiera sentenciado a la muerte. Pero muchas veces tenemos la Escritura, Dios nos habla y nosotros caemos en el error, ¿cierto? Cuando tenemos la palabra más pura, ¿cierto? Esa palabra que para muchos, hay mucha gente que dice no creer en Dios, que dice ser atea y dice, es un libro más. Sí, es un libro, sí, físicamente tiene unas hojas que usted le puede meter candela y se queman, ¿cierto? Pero el contenido de esta palabra es netamente espiritual. Es cuando uno dedica tiempo para escudriñar la Escritura, su vida va a cambiar. Cuando usted deja de estar leyendo la Escritura así como un cuento, como una literatura más, usted va a aprender cómo a vivir con el Señor Jesús. Le contaba a mi papá esta mañana una experiencia que tuve hace poco leyendo la Escritura. Estaba leyendo un pasaje y pues a mí me gusta ser muy estudiosa de pronto de que si no entiendo una palabra, irme a buscar el significado, que si no entiendo o que si me nombra una región, me voy a mirar, muestra esa región, cómo se llama actualmente y trato como de meterme en la historia. Y estaba leyendo un pasaje cuando el Señor se sentaba a la orilla de un lago a hablarle al pueblo y pude sentirme como si me hubiera desplazado hacia ese momento y pude sentir el amor de Dios, como el Señor Jesús hablaba con ese amor hacia el pueblo y pude experimentar algo muy lindo. Entonces eso es por eso llamé la prédica el deleite o la bendición de escudriñar las Escrituras, ¿sí? No que estén de pronto todo tiempo, es bueno venir a escuchar la palabra, ser edificados, pero en el altar privado, en el altar de cada uno, es bueno sentarnos y dedicar como ese valor que tiene la palabra, amén. Porque vemos de que si el Señor Jesús, Él mismo nos mandó a escudriñarla, diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La mayoría de personas religiosas, la mayoría de personas que circulan por ahí con una Biblia, creen que ya, el leerla, ya, con eso tienen. Pero
el secreto está en leerla, entenderla y vivirla. Amén. Vemos cómo esto era en el tiempo de Jesús. Estábamos leyendo todos estos versos en el tiempo de Jesús, pero vemos cómo ellos heredaron esa buena costumbre y podemos verlo en Pablo. Vamos a buscar Hechos 28-23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vemos cómo ahí Pablo se sentaba a enseñarles lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Estamos escudriñando, estamos mirando, estamos verificando cómo la palabra de Dios es real. Amén. También vamos a buscar 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces acá Pablo les recordaba que lo que había aprendido del Señor era conforme a las Escrituras. Y eso era también un testimonio, ¿cierto? Para decir y fundamentar la fe de que no estaba creyendo en un profeta pasajero, sino que estaba creyendo verdaderamente en el que las Escrituras hablaba, del que las Escrituras profetizaban. Amén. Y ya para terminar, vamos a estar leyendo Santiago 1:25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Acá nos da como un sello de que, como les venía diciendo, los religiosos de la época, los que decían conocer al Señor, los que decían tener a Dios, porque ellos eran muy celosos de guardar la ley, ¿cierto? Estaban desechando al Señor, estaban desechando al que profetizaba la misma palabra. Entonces, el Señor siempre ha estado en contra de los religiosos. Él quiere que seamos personas que vivamos su palabra, ¿cierto? Aquí nos enfatizó que si alguno se cree religioso, pero no refrena la lengua, la religión del tal es vana, ¿cierto? Y la religión pura y sin mácula delante de Dios es la de estar haciendo obras como visitar huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la palabra nos anima a que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, y más en este tiempo, cuando está profetizado de que vendrán doctrinas engañadoras, que vendrán, si fuera posible, a engañar a los que están escogidos. Es cuando nosotros debemos aferrarnos más a la palabra. Si lo dice la palabra, lo aceptamos. Si no lo dice la palabra, lo desechamos. Amén. La palabra de Dios, ella misma dice, es viva, eficaz, cortante, más que toda espada. La palabra de Dios es, ¿cómo decirles? Es el consuelo para muchos. Tuve una experiencia con un compañero de estudio de que decía, bueno, yo veo que la mayoría de creyentes, me decía él, porque me dijo, ¿usted es creyente? Y yo le dije, ¿por qué? Entonces,
pues a uno trata como de por dentro uno dice, bueno, mostré algo diferente para que me hagan esa pregunta, entonces estoy dando como un fruto, un resultado. Me dijo, ¿usted es creyente? Y yo le dije, sí. Y entonces empezó, ¿es católica o evangélica? Entonces, pues yo no le respondí de católica evangélica, le dije, pues trato de seguir al Señor Jesús. Y entonces me dijo él, porque es que hay muchos creyentes que se están volviendo ateos. Dijo, y yo como ateo, dijo que era un ateo aférrimo, dijo, me estoy volviendo creyente. Y entonces le dije, sí, ¿y eso? Y me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué opina usted de Israel? ¿Y qué opina de los judíos? Y entonces yo le dije, bueno, pues los judíos es una religión más del pueblo judío. Y dijo, bueno, por ese lado va bien. Dijo, es que estoy leyendo la Biblia. Dijo, y estoy leyendo lo que es Salmos y Proverbios. Entonces yo le dije, bueno, eso está muy bien. Porque recordé que la palabra de Dios decía que en Salmos es un libro profético donde habla acerca del Señor Jesús. Le dije, bueno, ahora léase los evangelios, ¿sí? Porque ahí hablan del Señor Jesús. ¿Y por qué? Le dije de una vez, ¿por qué usted va a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Le dije, hay capítulos que tratan de lo mismo, pero la finalidad de ello es tener varios testigos, porque el hombre también sabe de derecho. Estaba estudiando derecho, entonces le dije, le fui por la parte de derecho y le dije, bueno, pues entonces ahí va a encontrar usted que el testimonio de 2 o más testigos vale más, y entonces ahí usted puede verificar que sí fue real lo que el Señor Jesús vino a hacer, ¿sí? Entonces, pues, la palabra misma está siendo leída por muchas personas allá en sus tribulaciones, en sus congojas, en todo, y ella misma cobra vida, amén. Porque muchas veces una persona sin necesidad de predicarle, allá empieza a leer, y es cuando acuden a una persona que ve que le leen, a que le explique. Y si nosotros de pronto no profundizamos, si nosotros de pronto no sabemos tenerle como ese valor, pues entonces vamos a quedar en vergüenza, ¿no? Vamos a quedar como los fariseos y ellos que leían la palabra, pero ni la entendían. Y el Señor Jesús vino, voy a citarles algo más. Mateo capítulo 23, San Mateo capítulo 23, podemos ver, Jesús acusa a escribas y fariseos, ¿sí? Aquí los demudó públicamente. Les vino como, bueno, ¿qué tanto es lo que ustedes me persiguen y me dicen? Y entonces voy a leerles para terminar ya con esta parte. Dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas eran personas intelectuales que se dedicaban a ser los secretarios, a escribir las leyes, y ellos tenían un puesto pues importante. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, como quien dice, predican y no aplican, ¿cierto? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Acá vemos un espejo. Ahora hay muchas personas que predican y dicen hagan y traigan y esto, ¿cierto? Pero ni siquiera ellos mismos son capaces de hacerlas. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Busqué qué era filacterias. Filacterias es algo que los judíos, bueno, los ortodoxos profesan, se amarran una cinta con una cajita, que en la cajita dicen tener los mandamientos, y con eso ellos allá hacen sus rituales, sus devociones y esto. Y dice acá, ensanchan su filacteria, o sea, para que la mía se me vea más, ¿cierto? O sea, me muestro como de que yo sí sé. O a veces, por ejemplo, como vemos ahora,
Hay muchos que se ufanan y dicen, no, es que yo sé la palabra, ¿qué tal? Y lo toman como si fuera a subirse a un auditorio en la parte académica y exponer. Pero podemos ver de que el Señor Jesús, esto nada más y nada menos era el mismo Jesús acusándolos a ellos. Y les decía eso. Y extienden los flecos de sus mantos. Ellos normalmente se cubren y sus vestidos, el talí tiene unos flequillos que es para recordarles también a ellos los mandamientos. Dice, y le hacían los cordones más largos. Entonces, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos se creían que eran los escogidos y que todos les tendrían que rendir pleitesía. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Sí? En lo primero que leímos, el Señor decía, yo no he venido a que me den alabanza, o sea, como a ser elogiado. Pero mire, estos personajes sí buscaban la alabanza para ellos. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el mayor de vosotros. El que quiera ser el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El Señor siempre les dijo eso, ¿cierto? De la hipocresía, porque hablaban y no lo vivían. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis a los que están entrando. Muchas veces uno cae en este error, ¿cierto? Quizás por la religión, por las tradiciones, lo que uno tiene aquí en la cabeza, juzga a una persona que quizás venga a acercarse al Señor, ¿cierto? Y hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuántas veces el evangelio es menospreciado, blasfemado, porque dicen, ay, eso vienen a robarse la plata, eso no es, sí? Y el Señor Jesús, mire lo que les estaba diciendo. O sea, ellos iban como ahorita la religión. Ah, bueno, sí, le hacemos la misa cantada y todo al muerto, pero entonces tienen que traer una retribución. Y el Señor no estaba de acuerdo con eso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay, Dios mío, esto es terrible. Un prosélito es un seguidor. ¿Cuántos vemos ahorita en muchas religiones, hablemoslo así, que hacen y esto para conseguir seguidores? Y el castigo que va a venir sobre esas personas, porque dice que les están haciendo 2 veces más hijo del infierno. Una persona que caiga en una religión errada, es bastante complicado que salga de ahí. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Siempre poniendo lo material de primero, ¿cierto? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y acá es donde viene todas aquellas misiones que ponen primero las finanzas y como el pastor nos ha dicho, que los pactos y todo esto, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vengamos a la palabra. También decís, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él.
Ay de vosotros, nuevamente, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo que es la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Acá de pronto caen muchas personas que dicen, no, como el joven rico, no, pero es que yo guardo todos los mandamientos, yo lo hago todo. Pero el Señor le dijo, pero una cosa te falta. Y fue cuando le dijo que fuera y vendiera todo lo que tenía y que lo repartiera. ¿Sí? Con mi esposo a veces miramos, indagamos así de la palabra y hacemos comentarios y decimos, claro, el Señor le decía que era muy difícil un rico entrar al reino de los cielos porque el rico siempre va a tener su confianza en las riquezas. Él siempre va a estar ahí confiado en las riquezas. Entonces, acá podemos ver, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Uy, yo leo esta palabra y veo cómo el Señor, así como ellos lo perseguían tanto, el Señor tenía ahí como su guardado y le sacó todo lo malo que ellos estaban haciendo. Dice, fariseo ciego. Bueno, hay de vosotros, escribe, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Vemos cómo el Señor detesta la hipocresía, vemos cómo el Señor detesta a una persona que se dice ser cristiana y no lo es. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y acá dice nuevamente lo que yo les decía hace rato. Nosotros, si hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros decíamos, no, yo no hubiera participado de eso. ¿Sí? Pero entonces acá el Señor nos contradice, dicen, no digan eso, porque no se sabe cómo hubieran actuado. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Bueno, acá, entonces la invitación, después de haber leído todos estos versos, espero que no haya yo proferido tanta palabra mía, sino la misma palabra, que seamos confrontados cada uno con la misma palabra. Si pueden en sus casas, empezar a escudriñar, como les decía, los evangelios, las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Porque Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los hombres muchas veces son los que imponen cosa pesada que no son capaces de hacer, ¿cierto? Pero si nosotros escudriñamos la palabra, ahí podemos hallar la respuesta a muchos interrogantes que tengamos, ¿sí? Nosotros, la palabra y el Señor y el Espíritu Santo son esenciales para que nosotros podamos crecer. Amén. Vamos a estar puestos en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.